Vamos a hablar de habilidades sociales, pero no de habilidades sociales para ligar. Vamos a hablar de las otras, del resto de la sociedad que también es importante. Tus amistades, tus colaboradores, tu familia. Y vamos a hablar de cómo influyen en ti. Y vamos a hablar de cómo lograr ganártelos a todos, que todos te respeten, que todos te quieran. Hoy les voy a decir el secreto de la vida, el secreto de cómo ser una persona que a todo mundo le cae bien. Y vamos a empezar hablando sobre la procrastinación, que es algo que me preguntan un chingo. Mi compa, ¿cómo dejo de procrastinar? Es que yo quiero hacer las cosas, pero luego me da flojera. ¿Y qué es lo que pasa cuando quieres hacer las cosas desde la idea de lo positivo? Es decir, quiero ir al gimnasio para ponerme mamado. Y entonces dices, bueno, no importa si no me pongo tan mamado, entonces no voy hoy, porque estás cancelando la posibilidad del premio. No estás pensando en realidad en las consecuencias de no hacer ejercicio. Y esa es la gran razón por la que procrastinan un chingo. Porque las cosas que tienes que hacer, piensas en lo bueno de eso y dices, bueno, no lo voy a tener. Renuncias a lo bueno, renuncias al premio y por eso no lo haces. Porque no eres consciente del castigo. Es decir, si tú fueras consciente de lo que te va a provocar el no ir al gimnasio, si tú fueras consciente de las enfermedades que vas a tener por no ir al gimnasio y realmente te sentaras a reflexionar en todos los problemas que vas a tener por no ir al gimnasio, entonces te paras y vas. Porque por eso ahí es donde está el error de entendimiento, que pensamos que nos tiene que motivar. Es mejor que les dé miedo, cabrones. El miedo es lo que más motiva la acción en el ser humano. Si tú tienes, no mames, voy a ir al gimnasio, si no me voy a poner así, mejor voy al gimnasio. Me voy a enfermar del corazón a los 40, mejor voy al gimnasio. Voy a desaparecer, la gente cree que va a ser eterna. Ay, no. Van al gimnasio para ponerse mamados. No, vamos al gimnasio para sobrevivir, para no volvernos locos. Entonces, hay que entender por qué hacemos las cosas. Si la hacemos por miedo o por fantasía o por sueño o por validación de alguien en particular. Y eso es lo que nos va centrando en el tema de hoy. Porque una cosa es la necesidad de aprobación de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi tío, de mi maestra, de mi exnovia de la primaria, que una vez me dijo que nunca iba a hacer nada y yo les juro que voy a ser el más verga. O es esa necesidad de aprobación es muy distinta a la necesidad de generar recursos y sobrevivir. Y el gran problema es que desde nuestra practicidad masculina decimos, yo hago esto por varo. Y sí, tú lo haces por varo. Y tú le puedes decir a todo mundo, es que lo hago por varo, pero la neta, muy en el fondo de tu corazón, a veces, no es que esto pase, es un ejemplo. En el fondo de tu corazón te gusta ese trabajo porque tu papá te ve con orgullo cuando haces ese trabajo. Porque tu mamá se siente orgullosa, porque tu novia se siente orgullosa, porque tu hermano se siente orgulloso. Y es válido, solo hay que aprender a distinguir las dos cosas y aprender para qué hacemos cada cosa. Necesitamos ser reconocidos por los otros. Está bien tener esa necesidad. Eso no es lo malo. Lo malo es que no te das cuenta que por eso estás haciendo las cosas. Y llega un punto en donde si la gente no te reconoce lo que haces, tienes que renunciar. Tienes que renunciar a agradarle a esa persona. Este live me vino a la mente porque hemos hablado mucho de los hombres que se desviven, que cancelan su suscripción a la vida, que dicen yo ya no. Pero también hay mucha desvivisión social, cancelación social. Muchas personas dicen yo ya no me voy a relacionar con la gente. A mí ya no me importa tener amigos, a mí ya no me importa hablar con mi familia, a mí ya no me importa tener una buena relación con la gente. Y renuncian a toda interacción y comportamiento social. Y eso es bien peligroso porque lo necesitamos. Es importante tener un compa, una compa, es importante llevarte bien con alguien de tu familia. ¿Te importa? ¿Te importa más de lo que quieres admitir? Lo que piense tu mamá de ti, lo que piense tu papá de ti, lo que piensa tu ex de ti,
Les importa un vergo, nos importa un vergo. Bueno, a mí ya no, pero a la mayoría de las personas le importa un vergo lo que piensa la ex y no lo quieren admitir, y esa es una gran fuente de problemas. Entonces, es importante aprender a entender de dónde parte cuando renunciamos a socializar. ¿Por qué lo hacemos? ¿Quién me convenció? ¿Qué circunstancia me convenció? ¿Qué pasó que yo dije, no, esto no es para mí? Yo soy introvertido, yo no le hablo a la gente. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Este es el live que a las mamás sí les va a cagar, porque se van a dar cuenta que muchos de sus errores de juventud generan problemas. De sus errores de mamá primeriza generan problemas. Porque muchas veces son las mamás las que nos enseñan esto. Son las mamás las que nos dicen, no, si haces eso no recibes validación. No, si haces eso también. No, si haces eso también. Y ellas en un afán, ni siquiera creo que lo hagan en mal pedo. No creo que les guste hacerte eso. Ellas quieren educarte bien y muchas veces son jóvenes, inexpertas e ignorantes y dicen, tienen tanto miedo y tanta aprehensión de educarte mal que en un afán de educarte bien, te cancelan todas las posibilidades y te sabotean todos tus proyectos y te cancelan todas tus ideas todo el tiempo. Entonces dices, no, pues ya qué, nada de lo que yo digo va a jalar, nada de lo que yo digo es valioso. Nada de lo que yo digo es interesante. Nada de lo que yo digo es divertido. Las cosas que a mí se me ocurren no son valiosas. Y entonces viene Temach, enséñame a decir cosas valiosas. Mi compa, las cosas que a usted se le ocurren son valiosas. El problema no es que digas cosas que no son valiosas, es que no las dices, te las guardas. Porque piensas que no son valiosas. ¿Por qué piensas que no son valiosas? ¿Quién te dijo que no son valiosas? ¿Quién te dijo que no eres valioso? ¿Quién te dijo que tus ideas no son importantes? No te voy a enseñar a decir cosas importantes. Te voy a enseñar a que te atrevas a decir lo que tú tienes que decir, lo que tú quieres decir. Porque es importante. Lo que tú tienes que decir es importante. Cómo aprender a decir las cosas, cómo perderle ese miedo. Porque si te das cuenta, muchas veces tienes cosas que decir. Te das cuenta que te gustaría decir esto, te gustaría decir lo otro, pero te frenas, pero te da miedo y entonces estás tan acostumbrado, traes ya ese freno que te dice que lo que tú tienes que decir no es importante, lo traes tan a la mano que ya ni te das cuenta y por eso piensas que no tienes nada que decir. Porque ya jalas el freno en automático. En cuanto tienes un impulso de opinar, en cuanto tienes un impulso de expresar lo que piensas, lo que crees, le pones un freno. Vamos a ir soltando el freno, vamos a ir quitando el filtro. Que nos empiece a valer verga. ¿Qué va a pasar? ¿Qué te van a hacer? ¿No darte validación? Ese es el pedo que se gasta en el castigo. Ese es el pedo del esclavo que latigueas mucho. Le pierde el miedo al látigo. ¿Qué nos van a hacer? ¿Cancelarnos? ¿Qué nos van a hacer? ¿No darnos atención? ¿Qué nos van a hacer? Porque lo que tenían para hacernos ya nos lo hicieron. ¿Qué nos van a hacer? Entonces di lo que piensas. Quítate el filtro. ¿Cuál es el problema? Y ahorita lo vamos a abordar y lo vamos a trabajar. Que metes el freno de mano. Que crees que no es correcto. Que crees que no es adecuado. Entonces, ¿qué tenemos? Inseguridad de opinión. Tiene que ver con ir aclarando tu voz, ir encontrando tu voz individual. Y obviamente algo que siempre he dicho con este tema es que hay que tener experiencias, hay que tener aventuras, hay que ampliar tus círculos sociales. Ampliar tus círculos sociales para que conozcas todo tipo de gente y eso amplíe tus habilidades sociales. Y esto también lo he dicho, hay que leer. Hay que leer mucho. Hay que leer todo. Hay que leer cuando se pueda. Hay que leer cuando haya tiempo. En el transporte público. En el baño. Todos esos lugares que vales en tu celular sin hacer nada, cámbialos por un libro. Hay una cosa que mucha gente no comprende que es importante de la lectura. La lectura es una práctica en la organización de ideas. Ajá, ahora sí, primera lección del Temach Kids, asegúrense que sus hijos lean. Porque la percepción en nuestra sociedad es que la gente que sabe articular las ideas es más inteligente.
Es más inteligente socialmente. Ajá, esta es la habilidad que va a hacer que todo mundo te quiera. Aprender a articular tus ideas ordenadamente, con claridad, con emoción, con empatía, que la gente enganche. ¿Cómo lo vas a aprender? Viendo a los mejores, leyendo a los mejores. Entre más leas gente que lleva muchos años siendo relevante, como Shakespeare, por ejemplo, como las clásicas tragedias griegas, pues más estás aprendiendo de los mejores, de gente que a través del tiempo sigue logrando comunicar ideas, sigue logrando comunicar emociones. A pesar de que ya cambió un chingo la sociedad, siguen conectando con lo más primal, lo más primate, lo más humano, lo más interno. Cada vez que estás leyendo, estás practicando, estás repasando una forma u otra forma de hacerlo. Y es como una práctica inconsciente, es como estar flexionando el músculo de contar una historia. Estás flexionando el músculo viendo historias. Y hay otra práctica que te ayuda con este mismo ejercicio y es escribe. Ten un diario, como las series gringas, querido diario. No, escribe como tú quieras. Encuentra cómo escribes, cómo organizas tus ideas. Eso es encontrar tu voz. ¿Cómo organizas tus ideas? ¿Cuáles son tus ideas? Porque a toda esa gente que dice, ay, no tienen ideas propias, todos le copian al Temach. Sí, y tú todas las ideas se las copias a tu mamá, a Televisa y a las feministas. No, yo prefiero las ideas copiadas del Temach que tus ideas copiadas y reproducidas de Televisa, ¿no? Perdón, de Disney. Porque a esa gente tú pregúntale, ¿cuáles son tus ideas? Y no van a saber. ¿Tú qué cosas piensas de la vida? ¿Tú qué? No, te van a repetir cosas que les gustan como suenan, que ni siquiera son ciertas. Entonces, hay que aprender a leer, hay que aprender a escribir. Hay que aprender a articular tus propias ideas, a reflexionar, porque el trabajo de escribir, otra vez, no te vas a volver escritor, no vas a vender tus libros. Lo estás haciendo porque al escribir te obligas a la mente a ordenar. Tú entiendes tus ideas, tú las entiendes. Son un puto desvergue, pero tú le entiendes. Pero a la hora de comunicar, a la hora de pasarle tus ideas a otra persona, vale verga porque la otra persona no entiende tu desmadre. Por eso luego hacemos amigos con el mismo sentido del humor roto, porque es más fácil seguir sus ideas porque son parecidas a las mías, medio desorganizadas. Pero es importante hacer el ejercicio de empezar a organizar las ideas, empezar a organizar qué es lo que pienso, empezar a organizar qué es lo que quiero, qué es lo que veo valioso, cuál es mi eje de valores mío, no el que me dijo mi mamá. No lo voy a replicar nomás porque es que quiero que mi mami me apruebe y me quiera, entonces voy a hacer lo mismo que ella dijo siempre y voy a replicar sus valores a la perfección, aunque allí afuera en la vida no se sostengan, pero es que yo quiero que mi mami me quiera, es que yo quiero ser importante para mi mami. Y entonces por eso no evoluciono a la tribu, porque esa es nuestra responsabilidad social biológica. Mejorar a la tribu, mejorar a la especie, aprender de los errores de los anteriores. ¿Puedo adoptar eje de valores de mis papás? Sí. Los que funcionen, los que jalen, ahí sí. Con sus papás se aplica unas cosas sí y otras cosas no. Y hay que aprender a distinguir cuáles. Pues anótalos. Si no sabes, si tú dices, hoy les voy a dejar 2 tareas, 2 ejercicios que te sientas a hacer, y te garantizo que tu vida va a mejorar, gratis, si vas y los haces. Vas y los haces en tu casa, y es así, con una hojita y un papel. ¿Qué valores tienen mis papás que comparto? ¿Qué valores tienen mis papás que no comparto? Y debo de cuidarme de reproducirlos, porque instintivamente vamos a reproducir lo mismo que hicieron nuestros papás. ¿Lo han visto? Eso pasa un chingo. ¿Han visto a gente así, haciendo el mismito error que el papá? Igualitos, pinches 8 generaciones igualitas, cayendo con el mismo tipo de mujeres a las mismas edades, casándose y teniendo hijos, divorciándose por las mismas causas. ¿Lo han visto? Esa repetición del patrón generacional.
Y es porque no hacemos este trabajo así de fácil, de sentarte y decir, con esto estoy de acuerdo, tienen una ética de trabajo impecable, son creativos, tienen necesidades de afecto, tienen necesidades de atención. Eso no lo voy a aprender, eso no me lo voy a llevar, eso no va a dictaminar mi comportamiento. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero ser pero no me sale? También se vale sentarte a escribir y decir, quisiera hacer esto, pero ya voy a la mitad. Todo eso, organizar esa idea te va a dar la claridad, ponerlo en papel, te va a obligar a organizarlo y te va a dar la claridad de qué sí quieres hacer y qué no quieres hacer. Porque lo que les decía al principio, nos da miedo el éxito, porque solo vemos el éxito, no vemos el fracaso. No le tenemos miedo al fracaso, no concientizamos el fracaso. Somos tan optimistas que todo el tiempo estamos pensando en todo lo bueno que queremos que nos pase. Y todo el tiempo estamos pensando en todo lo bueno que quiero que me pase. Nunca pensamos en lo malo que me va a pasar si no cumplo con mis responsabilidades. Lo que decía hace rato, nunca pensamos en cómo me voy a poner si no hago ejercicio. ¿Qué me va a pasar? Hay que aclarar el fracaso. Acláralo. ¿Qué pasa si fracasas? ¿Qué pasa si no llegas? ¿Qué pasa si te corren? ¿Qué pasa si? ¿Qué va a pasar? Porque hay que pensar en los peores escenarios. Ay, no, ¿por qué lo vas a llamar? No, lo llamas más cuando no lo piensas, cuando le tienes miedo. Cuando lo enfrentas y dices, a ver, ¿qué va a pasar? Te das cuenta si lo puedes resolver o no. Y si no lo puedes resolver, te motivas de a madre a que no pase. Y ese es justo el punto de hoy. Motivarte a encontrar tus palabras, a desarrollarte, a crecer, a generar buenas relaciones sociales, a mandar a la verga las malas relaciones sociales, a aprender a comunicarte. Y la comunicación requiere práctica. Y el ejercicio de escribir es un diálogo interno. Entonces, si te fijas, yo siempre les digo, practiquen. Practiquen con otras personas, platiquen con el del camión, platiquen con todo mundo, practiquen comunicarse, practiquen escuchar y practiquen expresar. Pero a veces no se puede, entonces hay dos ejercicios muy como de gimnasio. Claro que si tú te fueras a cazar todos los días mamuts, estarías bien mamado, pero como eso no se puede, entonces agarras un pedazo de metal y haces así como si estuvieras levantando tu lanza. Y luego le haces así como si estuvieras peleando por tu vida con un animal salvaje. Pero lo haces 10 veces en el piso. Entonces son estas prácticas en repetición que nos entrenan. La repetición hace al maestro. Entonces hay cosas que la repetición no depende de ti, así que aquí te doy hoy 2 ejercicios que tú puedes repetir en tu casa con tu celular, con un cuaderno y una pluma. El segundo ejercicio es, ¿qué pasaría si tus vicios te destruyeran? Quiero que describas a detalle, uses tu imaginación para llevar a las últimas consecuencias todos los vicios que tienes. Todos sabemos nuestros vicios. ¿Qué pasaría si el llega a un extremo y te destruye? ¿Cuáles serían las consecuencias? Porque así como nos encanta pensar, y está muy bien, sigámoslo haciendo, pero así como nos encanta pensar en objetivo a corto, mediano y largo plazo, la vida ideal, mi board de visiones y todo lo que quiero lograr, está muy bonito ese pedo. Háganlo, yo lo hago. Pero también hay que hacer el del otro lado, mi compa. El del lado oscuro, el de la tragedia, el del fracaso, el de la negligencia, el de la procrastinación. Sí está bien bonito decir, si cumplo con todo lo que tengo que hacer, con todo lo que tengo que hacer, me gano todo esto. Ajá, pero si no cumples, ¿qué te ganas? Porque todas las acciones tienen consecuencias. Todo el tiempo, todo lo que haces, estás decidiendo. Entonces, si tomas la decisión incorrecta, ¿qué va a pasar? ¿Qué te ganas? Y dicen, ¡ay, ansiedad desbloqueada! Nel, cabrón, se los dije el martes, tienes ansiedad porque no lo enfrentas. Esto no es ansiedad desbloqueada, al contrario, es tranquilidad desbloqueada, porque cuando lo enfrentes, te vas a dar cuenta que no te queda de otra, papá. Tienes que ir al gimnasio, tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que practicar y le tienes que chingar. Y no sabes la tranquilidad y la poca ansiedad que te da cuando haces todo lo que tienes que hacer. Y sí, me van a criticar mucho porque, ay, los está incitando al miedo, pero un poquito de terror hacía correr a los pinches ungaungas. Estamos acostumbrados a vivir con un poquito de miedo. No le tenga miedo al miedo, enfréntelo, trabaje con él, hágaselo su compa.
Hágaselo superentreno prohibido. Hay que tenerle miedo a no ser saludable. Hay que tenerle miedo a no ser productivo. Hay que tenerle miedo a no ser disciplinado. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay que sentarnos a escribir todas las consecuencias negativas que tiene mi comportamiento. ¿Qué van a pensar si no te cuidas? ¿Qué van a pensar si no te desarrollas? Toma esas decisiones conscientemente, porque las estás tomando inconscientemente. Inconscientemente estás pensando, pero en un lugar mucho más básico estás tomando esa decisión. Mi mamá no me va a querer si no acabo la universidad. Entonces vas a una universidad que odias, a algo que ni siquiera te va a servir porque no te vas a dedicar a eso y ni siquiera estás estudiando, nomás te estás forzando a cumplirle a tu mamá. Cuando en realidad tu mamá ni siquiera le importa eso, nomás viene y lo repite. Entonces, es importante que replanteemos qué expectativas tienen los demás de nosotros y qué tanto eso es tu responsabilidad. Al único que tienes que satisfacer es a ti. Pero entonces piensa realmente qué sería la satisfacción y escríbelo. ¿Qué quiero? ¿Quién quiero ser? ¿A qué le voy a dedicar mi tiempo? Lo que tú quieras puede ser, pero no es suficiente con querer. Aunque las morras crean que porque ellas quieren ser un 10 y dicen que son un 10, ya son un 10, no. Querer no es poder, querer es el principio. Sudar es poder, accionar es poder. Trabajar duro en algo y fracasar un chingo de veces es poder. Después de un chingo de tiempo. Y ese es el punto. Si tú organizas tus ideas, es más fácil que sepas hacia dónde vas y es más fácil que entiendas que si llegas va a estar bien chido, pero que si no llegas va a estar bien culero. Y entonces te vas a esforzar por llegar, porque traes un pinche tigre atrás corriendo, el tigre de la depresión, el tigre de la insatisfacción te está persiguiendo, algunos ya los mordió, ya sentiste. Si sientes la insatisfacción que te corre por la sangre es porque ya te mordió esa madre porque no le corres, porque no le chingas, porque no vas al gimnasio, porque no tienes propósito, porque no encuentras el propósito, porque no buscas, porque no practicas, porque no te expones, porque no te arriesgas. Porque no haces nuevas experiencias, porque no tienes aventuras. Para todos los compas que me dicen, ¿cómo le hiciste así? Leyendo, escribiendo, leyendo, escribiendo. ¿Cómo salí de mis peores momentos? Así, leyendo y escribiendo, leyendo y escribiendo. ¿Y entonces por qué no has sacado tu libro, pelón? Pues porque escribir tanto me hizo ser muy quisquilloso en las cosas que escribo. Pero de que escribo un chingo, nada más que nada me gusta. Y también les va a pasar. Y eso es lo que te ayuda a ordenar cómo vas a transmitir los mensajes. Yo no oculto mis secretos de nada, yo siempre lo he dicho, yo no soy especial, yo soy uno más que sabe ciertas cosas por ciertas experiencias de vida y cierta educación. Y te digo cuál es, y te digo cómo se reproduce, y te digo qué cosas hay en lo que yo soy. Libro abierto, mi compa, para que usted lo haga. Porque yo justo investigué eso. Al final del día lo importante de esto es sentirse pleno, sentirse bien, sentirse capaz, sentirse importante en un mundo que se empeña en hacernos sentir insignificantes. En un mundo que está diseñado, construido y ejecutado. Porque hay un chingo de gente dispuesta a ejecutar y a replicar este sistema para hacerte sentir invisible. Las mujeres de alto valor lo hacen. Les vale verga la consecuencia, les vale verga con tal de sentirse. Si a una morra tú vas y le dices, y porque yo lo hago y nomás se enojan. Y esa es la respuesta. Si tú a las morras les dices, ese comportamiento que tú tienes hace sentir, ese 1,5 millones de tus seguidores los hace sentir invisibles con su comportamiento y se deprimen. ¿Tú crees que va a decir, no, ya no voy a subir fotos en calzones y a fingir que estoy disponible? Pobrecitos de esos vatos. Pues claro que no, claro que no. Claro que la morra te va a decir, a mí me vale ver. ¿Qué dicen las morras de OnlyFans?
cuando les hablas de cómo les destruye el cerebro la pornografía a los hombres, ¿qué te dicen? A mí me vale ver, ¿para qué consumen? Así, vendiéndote el vicio, ¿para qué consumen? Yo estoy haciendo dinero con esto, mira, hasta ya me operé. Por eso siempre les digo, tampoco se agüiten de su simpeo, tampoco se agüiten de su procrastinación, tampoco se agüiten de su adicción al porno. Nadie te avisa, nadie te dice nada. Te dejan crecer así como pinche verdolaga en el monte y luego se sorprenden que haces puras pendejadas. Pues no mames. Entonces no se agüite, mi compa.